Érase una vez. No. Así es como comienzan los típicos cuentos de hadas. En esta ocasión, les contaré una historia, que más que un cuento es nuestra realidad. Sean bienvenidos al fascinante mundo de la criminología. Acompáñanos en este recorrido por la historia y la evolución de la criminología. Comencemos. No podemos hablar de criminología y su historia sin antes conocer su etimología. El actual concepto que tenemos de la criminología ha evolucionado a través de la historia. En cuanto a su etimología, la palabra criminología deriva del latín criminis y del griego logos. Y su significado es el siguiente: el tratado o estudio del crimen. La definición de esta ciencia ha ido cambiando y sobre todo evolucionando de acuerdo a los distintos autores y lugar geográfico, según los distintos puntos de vista y enfoques teóricos con los que fue estudiada. Como así también de acuerdo a la época en la que ha sido concebida. No podemos contar una historia sin antes presentarles los principales personajes involucrados en ella. Primero tenemos el antropólogo francés, Pablo Topinard, quien mencionó por primera vez el término criminología, en el año 1883. Rafael Garofalo, a fines de 1885 conceptúa la criminología como la ciencia del delito, pero haciendo una diferencia entre delito sociológico o natural, y el delito jurídico. Este último sería el que el legislador considera como tal, y lo incluye en el Código Penal. Y a su vez edita un primer libro, llamado precisamente Criminología. Por el contrario, el delito social o natural es una lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales. Ferri diría que son delitos las acciones determinadas por motivos individuales y antisociales, que alteran las condiciones de existencia y lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado. Según Ferri, el delincuente es un salvaje perdido en nuestra civilización. Es una variedad antropológica que representa las razas inferiores, pero a causa de una degeneración, retorno atávico o desarrollo insuficiente. 1940, Abraham Hassen expresa que la criminología es la investigación, que a través de la etiología del delito, y la filosofía del delito, busca tratar o curar al delincuente, y prevenir las conductas delictivas. Según José Ingenieros, la criminología es la ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana peligrosa, constituya delito, o no, tanto de los casos en forma individual, como de los fenómenos de masa. A continuación pasaremos a nuestra aula del curso de criminología del año 2016. Este curso es impartido por la licenciada Gilma Violeta Sempe, y nos orientamos con la postura del autor Kaiser, y definimos a la criminología como la ciencia multidisciplinaria cuyo objeto de estudio son el delito, el delincuente, la víctima y la conducta criminal, con el fin de explicar las causas y motivos del fenómeno delictivo, prevenirlo y estudiar las acciones específicas que en consecuencia requiere cada caso en concreto. El ámbito científico tradicional se ha caracterizado sobre tres conceptos básicos: el delito, el delincuente, y el control social. Pero actualmente se incorporan otros dos conceptos, lo que son la víctima y la prevención del delito. Luego de haber conocido la evolución del término criminología, pasaremos a conocer un poco sobre la historia de dicha ciencia. Es el antropólogo francés Pablo Topinard el primero en utilizar el vocablo criminología. Sin embargo, ¿quién acuñó el término para que llegara a ser verdaderamente internacional, aceptado por todos? Fue el jurista italiano Rafael Garofalo, quien junto con sus compatriotas César Lombroso y Enrico Ferri, pueden considerarse los tres grandes que fundan la criminología, llamándoseles por esto, evangelistas de esta ciencia. ¿Sabías que a lo largo de la historia existían diferentes escuelas criminológicas?
¿No? Entonces déjame contarte acerca de ellas. Primero tenemos la escuela clásica, en la que el fundador de dicha escuela fue Cesare Beccaria. En el año de 1738, el mundo clásico partió de una imagen ideal del ser humano como centro del universo, como dueño y señor absoluto de sí mismo y de sus actos. El dogma de la libertad es el que hace iguales a todos los hombres, sin diferencias entre el hombre delincuente y no delincuente. Fundamenta que el comportamiento delictivo solo puede comprenderse como consecuencia del mal uso de la libertad en una situación concreta, no a pulsiones internas, ni a influencias externas. Para los clásicos, el delincuente es una suerte de pecador que optó por el mal, pudiendo y debiendo haber respetado la ley. Bueno, si no me mata y me vuelve inteligente, tal vez solo pruebe un poquito. No, solo un trocito, seguro. ¿Qué malo puede ser eso? ¡Wow! Existe algo muy importante en la escuela clásica, que se recoge de sus autores, lo que es la defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder. Como segunda escuela tenemos la escuela positiva. Los personajes más representativos dentro de la escuela positiva son Lombroso, Ferri y Garofalo. La primera pregunta que se hacen los positivistas es, ¿cómo poder controlar el fenómeno criminalidad y prevenirlo? La prevención no es nada diferente de la preparación y disposición que anticipadamente se haga para evitar que algo acontezca. Podríamos decir que, teniendo un previo conocimiento o experiencias que nos vayan suministrando datos, tendremos factores que nos permitan facilitar la acción o decisión oportuna. Así podemos pronosticar las causas del por qué se delinque, y con tal conocimiento aplicaremos el correctivo, y podremos controlar el problema. Pretendiendo de esta forma, que un día se pueda llegar a predecir quién y en qué forma delinquirá, más aún, el número de delitos que se darían en cada época o región. Con todo lo antes mencionado, hemos podido concluir que el objeto del estudio de la criminología son las conductas antisociales, y por lo tanto, los sujetos que las cometen. Ahora, pasaremos a hablar acerca del perfil criminal, pero para ello nos trasladaremos al estudio, donde les tengo preparada una sorpresa para ustedes. Para hablar sobre el perfil criminal, es necesario hablar sobre los aportes de los diferentes precursores de la escuela positiva, es decir, de quienes hemos estado hablando durante el desarrollo de esta historia. ¿Y quién es mejor que ellos para hablarnos sobre el perfil criminal? A continuación, les presento a César Lombroso. Pongamos atención a lo que nos dirá. Hola a todos, mi nombre es César Lombroso. Como muchos sabrán, soy autor del Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, con el cual comienza la criminología en el año de 1876, en el que establecí que las causas de la criminalidad son, de acuerdo con la forma, causas físicas y biológicas. Un aspecto particularmente difundido en mi obra es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisionómicos de los delincuentes habituales, como asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbulas, orejas, arcos superciliares. Ahora quiero presentarles a otro precursor de la escuela positiva, el cual también influyó en la clasificación del perfil criminal. Con ustedes, Rafael Garofalo. Hola, como ya se los dijeron, soy representante de la escuela positiva. Para mí, los criminales poseen una anomalía moral y psíquica, una especie de lesión ética que sería responsable de la práctica de actos delictivos. Publiqué en el año de 1885 la obra La Criminología. En esta obra sostuve que la sociedad se defiende contra sus enemigos naturales, contra los delincuentes y no contra el delito. Es decir, lo que se debe hacer es buscar un orden de valores dados naturalmente mediante el análisis de los sentimientos, y no de los actos.
Reconocí poca influencia a los factores ambientales, y centré mi atención en los instintos personales, porque la eliminación de las causas sociales solo va a traer beneficios limitados. El delincuente es un anormal psíquico. Y el delito es causado por una anomalía moral congénita, ya que el medio tiene poca influencia sobre el delincuente. Bueno, habiendo escuchado a Rafael Garófalo, también quiero presentarles a un muy importante criminólogo y sociólogo, y además estudiante de César el Hombroso. Y es Enrico Ferri. Hola a todos, mi nombre es Enrico Ferri. Quiero contarles que, mientras Lombroso investigó los factores anatómicos o fisiológicos que motivaban a los criminales, y Garófalo investigó el aspecto psíquico de los criminales, yo investigué los factores sociales y psicológicos, ya que son los responsables del desarrollo de la criminalidad en el individuo. Consideré que las razones por las cuales el hombre es delincuente son ajenas a su voluntad. El delito para mí no existe, existen enfermedades que bien ha heredado o las adquirió en el transcurso de su vida. Cuestioné el énfasis en características fisiológicas de los criminales, que fueron el campo de estudio del Lombroso. Alegué que los sentimientos como la religión, el honor y la lealtad no contribuyen en el comportamiento criminal, ya que eran otros sentimientos, como el odio, el amor, la vanidad los que influencian, pues tenían más control sobre la moral de las personas. Bien, habiendo escuchado a los precursores y sus diferentes puntos de vista sobre el criminal, se nos hará más fácil de comprender su clasificación, la cual tenemos a continuación. Criminal nato, loco moral, epiléptico, delincuente alcohólico, histérico, delincuente hematoide, delincuente pasional, delincuente ocasional. Primero hablaremos acerca del criminal nato. Este se caracteriza por menor capacidad craneana, mayor diámetro visigomático, gran capacidad orbitaria, escaso desarrollo de partes anteriores y frontales, frente hundida, insensibilidad moral y falta de remordimientos. También tenemos al loco moral, y este se caracteriza por escasez de ellos en el manicomio. Con gran frecuencia se encuentran en cárceles y prostíbulos, sujetos de cráneo y peso mayor o igual al normal. Personas antipáticas, no conviven casi con nadie. Odian con o sin motivos. Tienen gran pereza para el trabajo. También tenemos al delincuente epiléptico, y tiene las siguientes características: de reacciones violentísimas y sin aparentes remordimientos. Tendencia a la vagancia, amor a los animales, sonambulismo, precocidad sexual y alcohólica, tendencia al suicidio. También se encuentra lo que es el delincuente alcohólico, y sus características son casos degenerativos congénitos. Extraña apatía e indiferencia, a veces llega a ser violenta. La embriaguez aguda da lugar por sí sola al delito, enciende pasiones y nubla la mente. Con fuertes tendencias al robo y a otros delitos, incluso el suicidio. También está el delincuente histérico, y sus características son: es más común en mujeres, es egoísta, vengativo, escandaloso, hace denuncias y falsos testimonios, tiene verdadera necesidad de mentir, tendencia al erotismo, delirios, alucinaciones, suicidio, faltas a la moral y homicidios. También está el delincuente hematoide, y las características que los definen son: escasean entre las mujeres, son raros en la edad juvenil, abundan extrañamente en grandes civilizaciones, también entre burócratas, teólogos, médicos, tienen delirio persecutorio, son peollantes y les encanta litigar. También tenemos al delincuente pasional, el cual es muy raro que cometan delitos de sangre. Exageran los sentimientos de afecto. Al momento de cometer el delito sufren de una anestesia momentánea. No ocultan su delito y lo confiesan para calmar el dolor y remordimiento. Y por último está el delincuente ocasional, el cual se divide en los pseudocriminales, que son aquellos que cometen delitos involuntarios, pero no por eso son menos punibles. Los criminaloides son aquellos en que un incidente los lleva al delito, la ocasión hace al ladrón, actúan por imitación, la cárcel es la ocasión para asociarse al crimen. Los habituales
Estos criminales pueden llegar a ser peligrosos hasta cierto punto, porque no siempre llegan a cometer delitos. Ya conocimos el perfil criminal, que es de gran relevancia en nuestro estudio. Ahora corresponde analizar el perfil de la víctima. Comencemos. Primero veremos lo que es la etimología. La victimología proviene del latín victimam, y representa a una persona que se expone a un grave riesgo, a favor de otra, y la que padece el daño es por culpa ajena o por causa fortuita. El estudio integral de la víctima, incluyendo su relación e interacción personal con el agresor, permite identificar factores victimológicos y circunstancias explicativas que contribuyen en el esclarecimiento de los crímenes. Entonces tenemos que, cuanto más se conoce a la víctima, más se puede saber del agresor. Esta expresión define claramente el objeto de estudio del perfil victimológico. El perfil victimológico consiste en desarrollar una biografía que incluya todos los datos necesarios para llegar a conocer a la persona tan bien, o incluso mejor, que su propia familia. Así, se determinarán ciertas características físicas, sociológicas y psicológicas. Se han dado numerosas tipologías victimales a lo largo de la historia, pero nosotros vamos a trabajar con una de ellas solamente, que entremezcla las clasificaciones que hacen Mendelssohn y Genting. Primero tenemos la clasificación de Mendelssohn, veámosla a continuación. Mendelssohn centra su fundamento en la correlación de culpabilidad entre la víctima y el infractor. Esto es, la existencia de una relación inversa entre la culpabilidad del agresor y la del ofendido. A mayor culpabilidad de uno, menor culpabilidad de otro. La clasificación propuesta por Mendelssohn quedaría conformada por las siguientes tipologías victimales. La víctima completamente inocente o ideal, es la víctima inconsciente, que bien pudiera estar representada por un niño. La víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. El ejemplo típico es el de aquella mujer, que se provoca un aborto por medios impropios, y muere a consecuencia de este. La víctima tan culpable como el infractor y la víctima voluntaria. Recoge supuestos como, por ejemplo, la víctima que sufre una enfermedad incurable y que pide que la maten. La víctima más culpable que el infractor. Referida a la víctima provocadora que incita a cometer una infracción. Por último, dentro de esta clasificación tenemos, la víctima más culpable o únicamente culpable. Este puede tener tres supuestos concretos. Víctima infractora. Cometiendo una infracción, el agresor cae víctima. El ejemplo típico es el de la legítima defensa. Víctima simuladora. Es el caso de aquella persona que miente al juez para obtener una sentencia de condena contra otra persona. Víctima imaginaria. Los casos más comunes vienen dados por paranoicos, mitómanos, personas seniles, niños. Para finalizar la clasificación del perfil victimológico, veremos la clasificación hecha por Hans von Genting. Pongamos atención. Según Hans von Genting, encontramos estos tipos de víctimas en la sociedad. 1. Los menores por sus especiales condiciones de indefensión, debilidad, poca experiencia. 2. La mujer por su debilidad física y en especial, como víctima de ataques sexuales. 3. Los ancianos, débiles físicos y a veces también con problemas mentales. 4. Los mentales defectuosos, incluye los débiles mentales, drogadictos, psicópatas. 5. Los emigrantes. 6. Los tontos anormales, que son víctimas frecuentes del engaño. 7. Los deprimidos. 8. La personalidad adquisitiva, la que quiere conseguir algo. 9. El ligero, negligente. 10. Los solitarios y desgraciados. 11. El atormentador que origina reacciones delictivas de otras personas. 12. Los bloqueados y que luchan. 13. Las minorías. Bueno, por ahora hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de la criminología, esperando que sea de gran ayuda para todos ustedes, ya que es de interés actual y colectivo, debido a la situación social en la que vivimos. Muchas gracias.